este espacio que tenemos ahora es un poco explicar el paso que hemos dado en el proyecto de Life Beyond Yes hacia un contexto mediterráneo, que no es así, no es simplemente capricho de decir que nosotros trabajamos en el Mediterráneo vamos a ir hacia aquí, sino intentar darle una vuelta de tuerca más, intentar hacer un proceso de reflexión más intenso en un contexto en el que las cosas no son fáciles. El Mediterráneo tiene muchas cosas buenas, pero tiene otras malas, y cosas como la productividad, ¿no?, de la madera, por ejemplo, en general el sistema forestal no es de los más productivos en comparación como podría ser el prepirineo o el Pirineo propiamente dicho, o bosques centrales de abetos y hayas, etcétera. Pero además tiene grandes retos por delante, como es una multifuncionalidad a escala de Rodal muy clara y muy compleja, con muchas demandas al mismo tiempo, con mucha intensidad. Y tiene retos un poco más complejos, como la alta presencia de, ¿no?, la interfaz urbano-forestal muy fuerte, los grandes incendios forestales por encima, grandes sequías, grandes problemas que le vienen por delante, que son bastante complejos y que no se pueden dejar de atrás cuando se habla de gestión, ¿vale? A modo de presentación del Life Beyond Yes, pues tiene todas estas palabras por medio. El título, al final lo que intenta transmitir es que queremos hacer una integración efectiva de medidas de mejora de la biodiversidad en la gestión forestal del Mediterráneo, de los bosques del Mediterráneo, a través de explorar opciones de nuevos mecanismos de financiación, de intentar proponer tipos de gestión con una eficiencia económica suficiente para poder integrar la conservación de la biodiversidad, pero también la persistencia de las masas, y sobre todo la adaptación al cambio climático. Y bueno, estamos en pleno proceso ahora mismo del Beyond Yes, y lo que os presentaré hoy son experiencias de gestión naturalística en el contexto mediterráneo hechas a través del proyecto Life Beyond Yes. Os pongo aquí un panel divulgativo del Life. No quiero que veáis el detalle, por eso no está ampliada la letra. En la web del Life Beyond Yes hay material de divulgación que intenta un poco explicar objetivos del proyecto, qué tipo de acciones se tienen en cuenta, dónde se actúa y sobre qué estamos hablando todo el tiempo, que son los elementos clave, los bioindicadores. Ayer se ha hablado mucho también del índice de biodiversidad potencial, que también está bastante presente en este proyecto, ¿no? En cuanto a las actuaciones, nosotros en el Life Beyond Yes intentamos demostrar cómo integrar medidas de conservación de diversidad en diferentes tipos de gestión, teniendo siempre muy presente la versión, en determinados casos, la visión productiva o de mercado de esta gestión, ya sea en base a las orientaciones de gestión sostenible actualmente disponibles o modelos de referencia actualmente disponibles que están diseñados en un contexto más o menos claro y determinado, tal como se explican en sus manuales divulgativos. En este caso hacemos el paso hacia la silvicultura naturalística en contexto mediterráneo con una serie de principios más o menos simplificados que se pueden ver aquí, y espero que no veáis en estas letras, ya las iréis a ver si os interesan los materiales divulgativos, y con una aplicación muy clara y muy práctica del índice de biodiversidad potencial, como un paso más de lo que se explicó ayer en el List for Change. Aquí se le intenta dar un paso más, que es no solo en la diagnosis, sino también para el diseño de las actuaciones. En cuanto a la silvicultura naturalística, que es el tema de hoy, ¿cómo pasamos de estas reflexiones más o menos abstractas o teóricas o basadas en historia bastante larga, cómo lo pasamos a la práctica, a día de hoy, a ir a determinados rodales a hacer una gestión? En el manual ya se ha hecho un paso muy claro en ese tipo de formaciones. En el fondo, si tenéis la oportunidad de mirar el manual, muchas de las reflexiones que se proponen para esas formaciones son compartidas con otro tipo de formaciones y se pueden compartir a través sobre todo de la estructura, ¿no?, de la estructura actual. Es muy importante tener en cuenta siempre en la silvicultura naturalística la dinámica del rodal, tanto la pasada, sobre todo la muy pasada, el origen de la masa, pero también hacia dónde va, ¿no? Pero en el momento de actuar hay que tener muy claro cómo se presenta la estructura, ¿no?, en términos de homogeneidad de los árboles, de presencia de diversas especies, de adaptación o potencial de crecimiento, de desarrollo de esas especies en esas estaciones ecológicas,
Y en base un poco a estos criterios se pueden establecer objetivos de gestión para la primera intervención o para las primeras intervenciones, siempre teniendo como imagen más o menos futura o más o menos objetivo aquella estructura heterogénea, capitalizada, compleja, diversa, que sería un poco el objetivo a largo plazo de esta silvicultura y la que ya de por sí se mantendría gestionando. O sea, tenemos como objetivo a largo plazo esto. Para las fases de transición, que son las más importantes actualmente, podremos ver cómo de diferente es nuestro rodal respecto a esa imagen a largo plazo y ver qué tenemos que hacer en prioridades para avanzar a esa estructura. En el caso del Live Biojet, nosotros hemos generado esta tabla que es un poco bastante más conceptual de lo que nos hubiera gustado, pero al final yo creo que ahora veremos cómo la ponemos en práctica. Yo creo que ha dado bastante buen resultado, en el que para cada situación de estructura de inicio, ¿no? Homogeneidad y desarrollo de la masa, origen de la masa, proponemos una serie de primeros pasos y lo ponemos en práctica, ¿no? Hay más rodales en el BioJet, como hablábamos antes, y al final en el diseño del BioJet está todo hecho a pares, ¿no? Tenemos 3 formaciones forestales que veremos a continuación, con sus masas mixtas y sus masas puras. Ya tenemos aquí 2 pares. Luego tenemos 2 tipos de gestión o de orientaciones de gestión que ponemos en práctica. Una sería en escala de rodal, serían como referencias de gestión a escala rodal, y otras serían referencias de gestión naturalística implementadas a escala de árbol. Y en todo este contexto, tanto de masas puras como mixtas, como de gestión de rodal como de gestión de árbol, se le integran una serie de medidas de conservación de diversidad con más o menos intensidad. Este sería el marco teórico de la implementación de las OSES. Nos vamos a centrar en este último caso, que tiene esta pinta. Estos son los rodales en los que hemos puesto en práctica esta gestión. Arriba tenemos masas puras y de izquierda a derecha de encina, de roble y de pino carrasco. Abajo son sus masas mixtas. Y estos son fotos reales de los rodales donde nosotros hemos puesto en práctica la gestión naturalística en contexto mediterráneo. Yo de entrada lo que creo que veréis aquí es mucha hoja, mucho estrato, no son aquellos bosques de abetos o de hayas grandes, ideales, con estructuras irregulares donde puedes jugar con la luz a escala muy microlocalización, ¿no? En el fondo lo que vemos aquí son 6 imágenes de rodales bastante alejados de aquella estructura más o menos heterogénea, diversa, compleja, que sería el objetivo, y esto implica un reto de gestión interesante. Yo creo que aquí aprenderemos muchas cosas para poder poner en práctica o poder explicar que se ponga en práctica la gestión naturalística en bosque mediterráneo. No solo, como decía antes, de la multifuncionalidad y otro tipo de problemas o retos que tienen por delante, sino de los propios retos que generan estas estructuras, donde el producto a extraer es escaso o nulo o de baja calidad, de bajo retorno económico. Los estratos, cada uno de ellos, el estrato herbáceo, arbustivo, tienen dinámicas muy condicionadas por su origen que no acaban de encajar entre ellas, que ya no es tan fácil jugar con la luz. En realidad el recurso limitante aquí es el agua. Bueno, una serie de retos que son bastante interesantes y que la semana que viene en campo podremos ver 2 de estos rodales y vemos un poco cómo ha quedado y podemos discutir sobre el tema. Supongo que ayer ya quedó bastante claro, pero yo creo que este tipo de gestión, tanto la orientada al árbol, como podría ser el caso de ese roble central que se ve en la foto inferior central, ¿no? Ese roble más o menos perfecto que se ve ahí. En el caso de subcultura de árbol, pero también en el caso de subcultura naturalística, que son más o menos sinónimos, hay matices, pero eso ya es rizar el rizo. Al final, llevarlo a práctica, siempre que tengamos claro la reflexión, se hace siempre a través del marcaje. Yo creo que ayer quedó bastante claro, marcaje. También hay mucho que discutir sobre si se marca un trozo o todo, si se desbroza primero, se marca... Bueno, yo creo que son discusiones técnicas. Yo creo que conceptualmente el marcaje está claro, es necesario. Hay también diferentes técnicas, pero yo creo que el concepto queda bastante claro. Y en el caso concreto de la gestión en el contexto mediterráneo, también teniendo en cuenta el entorno socioeconómico, el tipo de empresas que suelen trabajar en estas formaciones, yo lo veo un requisito imprescindible. Nosotros lo hemos hecho en todos los rodales y tenemos lecciones que intentaremos
procesar, discutir y poder transmitir de lo que hemos aprendido en esta implementación. Y como os decía, antes de ir a marcar, hay que tener un poco guías, ¿no? o descripción de la actuación. No quiero que veáis el detalle, por eso nunca amplío las letras porque no quiero que veáis el detalle, pero es importante el concepto, ¿no? Se intenta más o menos diseñar una intensidad de corta, una lista de prioridades de árboles a seleccionar como árboles de valor, ya sea por diversidad o por valor económico, como se habló ayer. Se intenta dar unas instrucciones también de más o menos qué grado de intensidad de corta estoy haciendo en relación al crecimiento potencial de la masa. Esto es bastante importante para controlar las dinámicas de crecimiento del arbolado dentro de este tipo de gestión. Y en el caso del Live-Viewer.js, que en esta integración de medidas de conservación, hay una serie de medidas que se intentan transmitir también para la ejecución, para intentar mejorar esa capacidad de acogida de biodiversidad. Y bueno, la idea final es que los rodales se hizo todo este proceso, ¿no? De reflexión más o menos genérica del tipo de gestión a implementar, la reflexión más concreta para cada uno de los rodales en función de la situación actual y más o menos previsión futura de hacia dónde va, teniendo siempre muy claro que una sola intervención no cambia las cosas tan drásticamente como nos gustaría y es necesario mantener a largo plazo no la misma gestión, pero al menos sí el mismo tipo de reflexiones en torno a los objetivos. Y se hizo todo el diseño de cada una de las intervenciones, se hizo el marcaje de cada uno de los rodales y la ejecución. Y por eso acabamos con esta foto más o menos de paisaje del rodal que veremos la semana que viene en campo, para transmitir un poco la idea de que al final, aunque al principio pueda parecer que nos enfrentábamos a situaciones de partida un tanto complejas, yo creo que las situaciones finales son bastante satisfactorias en general y tienen bastantes lecciones que se pueden transmitir y que esperemos empezar a transmitir a partir de ahora que ya tenemos las situaciones acabadas, ¿no? Con los productos del live. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar de las experiencias. También teniendo un poco en cuenta que ya te digo que la idea de la semana que viene es visitar estos rodales, también ver un poco los resultados. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, Mario. Realmente es complejo tratar todos estos temas aquí, delante de una pantalla, por videoconferencia y por supuesto, la semana que viene, cuando tengamos oportunidad de ir al monte, la verdad es que todo lo veremos muy diferente. Yo si os apetece hacer alguna pregunta, tenéis alguna cuestión que creéis es importante comentar ahora en relación a estas primeras charlas. No se anima nadie, no hay dudas, no hay... Hay una mano levantada. ¿Sí? A ver, vamos a buscarla. Vale, sí. Juan Antonio Arévalo, te doy la palabra, ¿vale? A ver si... Tiene que abrir el micro él. Ya puedes hablar, ¿eh? O sea, Juan Antonio. Juan Antonio. Ahora creo que sí, ¿no? Vale, ahora sí, ahora sí. Muy buenos días. Es que cuando me dices si alguien se anima no puedo contenerme, me tengo que animar. Muy bien. Una cosita. Todo este tipo de fichas o de manuales que estáis creando y todo este tema, yo supongo que la aplicación práctica será de que se puedan incorporar a los planes de ordenación y los planes técnicos, supongo, ¿no? Sí, contesto yo si quieres, Miriam. ¿Eh? Si quieres lo contesto yo a la pregunta. Bueno, pues si quieres, contesta tú y yo también señalo algo, quizás. Vale, bueno, uno de los objetivos del Live-Viewer.js es acabar produciendo una serie de modelos de este tipo de gestión para integrar en los actuales modelos de ORJS disponibles, y eso implica todo el sistema actual. Tal como están ahora mismo los modelos actuales del ORJS, habrá modelos de este tipo. Vale. Pues nada,
decir, bueno, a ver los planes, claro, los PDF actuales que tenemos, los interactivos, tanto para bosque público como los de centro de la propiedad forestal para bosque privado, están un poco, bueno, pues obsoletos en este sentido. No simplemente ya para, bueno, de cara a esto que todavía se tiene que hacer, a estos nuevos modelos, sino de cara ya a poder meter los ORGES que hay ya desde hace años, que solamente puedes meter los de Pinasa, Pinus nigra y Pinus silvestris. O sea, todo el resto ni viene todavía incluido en los desplegables, los tienes que meter a mano. Quiero decir, desde aquí hago también un pequeño llamamiento, aprovechando esta oportunidad que tenemos ahora, a ver si se pueden revitalizar, por no decir cambiarlo por completo, el sistema que tenemos de PDF que, bueno, que te ciñe mucho a un tipo de actuaciones prefijadas y que no solamente esto, sino que no te deja implementar las que hay ya en uso, como por ejemplo los ORGES. Simplemente era esto. Vale. Yo en relación a esto, creo que es una pregunta muy interesante que nos llevaría mucho tiempo, daría para hacer otra jornada, ¿no? De cómo implementar todo esto en una figura de planificación y cómo dar el salto, ¿no? hacia poner esto, ¿no? en ese plan de gestión, en ese proyecto de ordenación. Yo puedo decirte que, que estamos trabajando desde el CENTRE conjuntamente con el Departamento de Agricultura en unas nuevas instrucciones y todo lo que has comentado de ordenación forestal, instrucciones de ordenación forestal. Sí. El tema de los planes de gestión, por supuesto, esto tendría que contestarte desde el CPF, porque precisamente vemos claramente esto, ¿no? Que no está acabando de funcionar bien y se puede mejorar. Cuando digo unas nuevas no quiere decir que sean diferentes, sino trabajamos sobre ellas para mejorarlas e incluir todo esto. Y bueno, si de caso a la mesa redonda quizás ayer ya salió un poco, ¿no? La complejidad, ¿no? De llevar todo esto a la práctica, ¿no? Si necesitamos luego, si la gestión recae sobre unos cortadores o sobre unos profesionales y sean ingenieros, sean profesionales forestales que no van a acabar o no van a tener la formación o el detalle de hacer las cosas como estamos hablando hoy, pues será muy difícil, ¿no? Que se implemente todo esto, pero en ese caso luego ya lo podemos ir hablando. Pero las ordenaciones y planes está claro, ya tenemos que trabajarlo a ver cómo lo incluimos. Es muy necesario. Para los gestores forestales lo consideramos muy necesario que tengamos un instrumento que nos sea útil y ágil. Que en estos momentos, pues bueno, pues es lo que tú has dicho, a ver si hay que revisarlo, si a poder ser. Vale, no sé si alguien quiere añadir algo más o alguna otra cuestión, comentario, y si no ya, bueno, pasaríamos a la segunda parte. Yo ahora doy el relevo a la nueva moderadora y Rosé, cuando quieras, es tu turno para moderar la siguiente.